La princesa Paca, novela basada en una historia real de tu abuela Francisca Sánchez. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, Francisca era una mujer perteneciente a una clase humilde, una familia castellana de Ávila, que tuvieron que venirse a Madrid. Estamos hablando de 1890 y tantos. Tuvieron que venirse a Madrid porque eran muchísimos hermanos, eran 10 hijos, ella era la mayor, y tuvieron que venirse a Madrid por las dificultades económicas. Mi bisabuelo entró de jardinero del Palacio Real de Madrid, de lo que ahora es el Palacio de Oriente. Bueno, es un puesto que le dieron un político por el que él había hecho campaña, Francisco Silvela, y entonces, viendo sus agobios económicos, pues le ayudó a venirse a Madrid a instalarse. Era una chica humilde, la mayor, como te digo, de una familia muy numerosa, bueno, que se pasaba la vida cuidando de sus hermanos mientras su padre y su madre se iban a trabajar. Muy bella, muy guapa, pero una belleza castellana, ¿no? Nada sensual en primera vista, pero con una piel maravillosa. Bueno, pues una chica muy sencilla. Y llevando un día la comida a su padre, aparecieron por los jardines por los que solía pasearse la realeza y la aristocracia madrileña, pues aparecieron dos personajes para ella muy exóticos, porque era una mujer que, pese a tener 23 años, pues no había vivido nada, no había tenido ni siquiera un novio, porque es que se pasaba la vida cuidando a sus hermanos, ¿no? Entonces, ella se fijó en uno, le pidieron una rosa, les dio una rosa a cada uno. Uno era exótico, de labios muy gruesos, una mirada muy penetrante, muy bien vestido, y el otro era bajito, enjuto, con una barba larguísima, con monóculo, bueno, lo contrario, ¿no? Como la I y el punto. Y entonces le pidieron la rosa y ella se los dio. Uno era Rubén Darío, el alto y exótico, y el otro era Valle Inclán, un gran escritor español y, bueno, que ha escrito grandes obras de teatro, ¿no? Y todo un personaje de esa época en Madrid. Y el flechazo surgió y a los 2 días pues volvieron a verla y volvieron y bueno, ella fue muy valiente porque fue una mujer que tuvo que romper muchas barreras para poderse ir a vivir con él, con Rubén Darío. Para empezar tuvo que romper con su familia, que en aquella época España era un país muy conservador, muy religioso. Ellos no se podían casar porque a Rubén Darío lo habían casado en una borrachera en Nicaragua y no podían casarse. Entonces fue una mujer que, para conseguir su felicidad, pues tuvo que dar pasos muy importantes que en aquella época pues habitualmente las mujeres no los daban. Sí, aparte en el libro lo mencionas, donde Sí, dice, Francisca pensaba que había muchas formas de esclavitud, como la que su familia y ella padecían, privados de la posibilidad de otra vida. Y también mencionas que tuvo la capacidad de atreverse a cambiar su vida. claro, porque ella tenía todas las cartas, bueno, para no haber salido, para haberse casado con un chico pues de pueblo, de su misma clase social, tener hijos, bueno, lo que hubiera hecho lo que hicieron miles de mujeres. Ella no sabía, como te digo, ni leer ni escribir, y sin embargo fue gracias a ese amor que sintió y a esa valentía suya, porque si ella se pone remisa y no quiere irse con él, pues su vida hubiera dado un giro de 180 grados, hubiera seguido como estaba, ¿no? Y sin embargo, se atrevió a dar ese paso, ¿no? Rompiendo con todas las estructuras y rompiendo con todas las ataduras que en aquel momento tenían las mujeres en nuestro país, ¿no? O sea, las mujeres no estudiaban, no es que Francisca no quisiera estudiar, es que las mujeres no estudiaban, o sea, solo los de las clases muy pudientes, y se les criticaba muchísimo precisamente por atreverse a ir a un colegio o a estudiar, ¿no? Entonces ella tuvo que romper muchas cosas, seguramente con sus propios sentimientos y creencias, ¿no? Pero la fuerza del amor era mayor que todos los inconvenientes que ella tuvo que sortear. Cuéntanos por qué de
el nombre de Princesa Paca? Princesa Paca se lo puso, ella era una mujer, si has visto la contraportada del libro, que aparece con Rubén Darío ya sentada con un sombrero maravilloso. Sí. Ella era una mujer muy elegante, pero era una elegancia innata que no había aprendido en ningún sitio. A Francisca, los amigos de Rubén, los grandes escritores, la querían muchísimo por su humildad, por lo cariñosa que era con todos, a todos los acogía en casa. Durante un tiempo en París vivieron con Amado Nervo, un gran escritor y poeta mexicano, que es uno de los que enseñó junto con Rubén Darío a escribir a Francisca. O sea, ella le ponían deberes para que pudiera escribir, ¿no? Y le enseñaron a escribir, a hacer las letras, le enseñaron. Y entonces, entre los hermanos Machado, que en España son muy conocidos, Antonio Machado y Manuel Machado, dos grandes escritores, y Juan Ramón Jiménez, empezaron a llamarla en París la Princesa Paca, por el porte que ella tenía y por la elegancia que tenía, y con eso se quedó, con la Princesa Paca. ¿En qué momento decides tú hacerle este homenaje en libro a tu abuela? Pues mira, yo lo llevaba pensando desde hacía muchos años. Desde que yo entro a trabajar, mi abuela donó al gobierno español todo lo que ella tenía, todos los documentos, que hay 6.000 y pico documentos catalogados en el archivo Rubén Darío, lo donó todo al gobierno español. Ella no quería que se perdiera, que los nietos, cada uno quisiera llevarse algo, prefirió que estuvieran en un sitio dedicado a la memoria de Rubén Darío, y yo entré a trabajar ahí, entré de bibliotecaria, y según iba viendo los papeles, iba dándoles, poniéndoles en sus carpetas correspondientes, bueno, lo que es la bibliografía, ¿no? Lo que es un trabajo de archivo, fui viendo lo que había sido la vida de mi abuela y de Rubén Darío, llena, porque el libro es una historia de amor, pero también una historia muy trágica, ¿no? Sí. Donde se encuentran muchísimos obstáculos que tienen que sortear, la muerte de sus hijos, salvo uno. Bueno, eso para cualquier mujer que se dedica de lleno a su vida familiar fue una tragedia que tremenda, ir perdiendo a tus hijos, a tus 3 hijos primeros, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que siempre se pone el foco, ¿no?, sobre los grandes hombres, como es lo lógico y normal. Pero a veces ese pequeño trabajo que en aquella época hacían las mujeres, como es darles estabilidad, no solo estabilidad sentimental, sino también emocional, una casa donde no había problemas, donde cualquier problema ella lo evitaba para que él pudiera escribir con tranquilidad. Bueno, que esos hombres al final siempre les vemos como los poetas que son, o los historiadores, pero nunca les vemos como los hombres, como el hombre que llega a su casa y que tiene unas flores en el despacho, o que no quiere que le arreglen la mesa del despacho, que le dejen sus papeles, o que un día está atascado, no le sale escribir, y en el caso de Francisca se disfraza para que él recupere pues esa alegría y esa tensión que tenía de que no le salía lo que tenía que escribir, pues para que se desahogue un poco. Y entonces ella se le pone a bailar, se disfraza con un mantón de Manila. Pues esas pequeñas cosas que configuran la vida de dos personas, ¿no? De dos personas que han decidido compartir su vida. Y eso es lo que yo quiero destacar en ese libro. ¿Qué te dejó a ti después de todo este proceso de leer las cartas, adentrarte un poco más a esta parte de tu abuela? ¿Qué te dejó a ti como escritora? Pues mira, para empezar, las dificultades que han tenido que pasar las mujeres. Yo me declaro feminista. Entonces, bueno, ahora parece que hemos conseguido muchísimos derechos que antes no tenían, pero es que antes la mujer era una ciudadana de segunda. No se la tenía en cuenta, nada más que en su papel de madre o en su papel de esposa, pero no en ningún otro papel, porque Emilia Pardo Bazán, que es una gran escritora española de esa época y que ayudó muchísimo a Francisca, a mi abuela se le criticaba por no saber leer y escribir,
pero a Emilia Pardo Bazán por lo contrario, por ser una mujer cultísima, por querer introducirse en el mundo de la universidad, en un mundo de hombres. Entonces, las dificultades que hemos tenido que pasar las mujeres, y han tenido que pasar mucho más las mujeres de esa época y de otras épocas, para simplemente que se les reconozca su labor, ¿no? A Francisca, como otras muchas, la han criticado por no saber leer y escribir. Y en esa época es que muy pocas mujeres, solo las de la alta aristocracia, sabían leer y escribir, y no todas. Que inclusive también mencionas en el libro que las pocas que llegaron a escribir un libro se cambiaban el nombre a un nombre de hombre para no ser criticadas. Claro, claro, porque se les criticaba, como te digo, Emilia Pardo Bazán, que era una mujer muy culta, que era aristócrata, que tenía dinero. Bueno, pues se la hizo un vacío en la sociedad solo por querer dedicarse a lo que le gustaba, que era escribir. Hubo mujeres que tenían que disfrazarse de hombres para poder entrar en una universidad. Entonces, todo eso, yo creo que las mujeres de hoy, que lo tenemos mucho más fácil, evidentemente, nos choca, y a mí esas cosas me tocaban mucho. Y Francisca, dentro de sus limitaciones, tuvo mucha suerte, porque fue aceptada en ese grupo que formaban los bohemios, los escritores en París. Rubén la llevaba a los cafés, la llevaba a las tertulias, siempre le dio un puesto relevante, ¿no? Pero siempre tenías que ir acompañada de un hombre, siempre era por lo que era el hombre, no por lo que eras tú, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, y quise reivindicar en ese libro, quiero reivindicar el papel de todas esas mujeres a las que no se les ha dado la opción de demostrar que eran otras cosas más que ser la esposa o la compañera. En el caso de Francisca fue así, la esposa y la compañera, pero en el caso de otras mujeres ha sido porque eran relevantes escritoras o juristas o lo que fuera, ¿no? ¿Qué esperas de tu público mexicano? Espero mucho, porque yo sé que los mexicanos tienen una sensibilidad especial, que ellos saben lo que Rubén Darío aportó a la literatura hispanoamericana, fue el gran introductor del modernismo, y yo sé que una historia como esta les tiene que atrapar, ¿no? Quizá en España, que ha tenido muchísimo éxito el libro, pero como que hemos perdido esa capacidad de emocionarnos que todavía tienen los países latinos, los países hispanos. Y yo estoy convencida, porque este es un libro que cuando lo lees podría ser perfectamente una serie de televisión, porque es no solo es muy gráfico, sino muy de imagen, ¿no? Imágenes describiendo el mundo de París de esa época, el Madrid de esa época, la Barcelona de esa época. Entonces, yo estoy segura que les va a llegar, Yo veo muchas películas mexicanas, muchas películas hispanoamericanas que me encantan, y sé que ese libro les va a llegar al corazón. El libro ya se encuentra a la venta aquí en México en las principales librerías. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, pues nada, agradecer a la editorial, que es una editorial que siempre ha confiado en mí, en todos los libros que he escrito con ellos, que para mí es una satisfacción que haya llegado al mercado mexicano, también a Argentina, Chile, Uruguay, y que me siento muy satisfecha, porque es que Rubén Darío en estos países era todo, ¿no? Era el príncipe de las letras. Exactamente. Y aunque ha pasado mucho tiempo, pero la gente joven tiene que conocer también su historia y la historia de los grandes hombres.